¿Qué pasó con, con Mateo en este caso, que estuvo tan cerca también de Jesucristo? Bueno, mis hermanos, buenas noches. Vamos a arrancar entonces con la continuación de lo que estamos estudiando. Sí, estamos en la clase de la historia de la iglesia, la clase 5. Ya estamos en la clase 5. Bueno, ya vamos enfocándonos un poco en relación de lo que estamos mirando en estas clases. Bien, Anita, buenas noches, qué gusto estar ya conectado. Amén, qué bueno, perfecto. Amén. Bueno, estamos llegando ya a la época del gran cisma de la Iglesia Católica y en cierta manera es donde se produce la gran bifurcación en el sentido de la doctrina. Pese de eso, si nos proyectamos a la época de Santo Tomás de Aquino en el año 1200 más o menos, que estamos enfocándonos, nos quedan pendientes todavía dos vías de Tomás de Aquino porque hemos revisado tres vías y esas dos vías se enlazan dentro de lo que fundamentan estos grandes teólogos que vamos a estudiar esta noche, en donde se dio el cisma que se dio a partir de el pensamiento de Martín Lutero, quien publicó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿ya? En relación de su, de su desagravio dentro de lo que era la doctrina de la Iglesia en ese tiempo católica. Pero como les decía, siglos atrás ya tuvo una pequeña, gran división, se podría decir. Se dividió la iglesia griega y la iglesia turca, transformándose en la nueva iglesia ortodoxa, que tenían fundamentos patriarcales, netamente como el Antiguo Testamento. Entonces tenemos la iglesia ortodoxa griega y la iglesia ortodoxa, en ese tiempo no turca, ¿no? Sino ya estamos hablando otomana, se podría decir, porque el imperio otomano es el que se tomó todo lo que es ahora como conocemos como Turquía. Amén. Hasta ahí de pronto alguna pregunta anterior y todo eso, si es que tenemos alguna duda para podernos enfocar. Amén. Bueno, Dios nos ha llamado para entender un poquito en relación de la historia de la iglesia, para saber dónde estamos parados y fundamentados en relación de nuestra doctrina. Bueno, partimos de que todo se fusionó dentro de lo que fue el primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 300 después de Cristo, en donde se unificaron las doctrinas, los pensamientos en relación del mensaje de Cristo Jesús y en relación de los apóstoles. Estamos hablando desde que desde ese año comenzó el protoevangelio a mantenerse ya un evangelio y a unificarse los textos en relación de la fe de la fe, ¿sí? Estamos hablando que siglos después aparecería la Biblia. Bueno, eso es caso de otro estudio cuando comenzamos a estudiar la historia de la Biblia. Entonces se fundamentó y a raíz de eso se fundamentó también con una doctrina que fue herética, que se le llamó como herejía, la doctrina de los famosos arianos, que hasta la fecha existe. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Entonces de ahí nos estábamos enfocando en relación de las visiones de Tomás de Aquino. Ya, vamos a ver, buenas noches a todos. Jorgito, ¿cómo estás? Buenas noches, amén, qué gusto que Pastor, te hayas conectado. buenas noches con todos. Pastor, A ver.
Quizá me puede refrescar, Pablito, me puede refrescar qué es el protoevangelio. Como tú lo escuchas, que es proto, o sea, anterior a la definición de los evangelios. Y el único escrito en relación hasta esa época, el único escrito que apareció en el año 70 después de Cristo y se lo divulgó hasta el 300, pese que no se lo tomaba en cuenta los escritos de Lucas, de Mateo y de Juan, que en el concilio Ya. de Nicea se les dio la magnitud ya de los únicos cuatro evangelios. El protoevangelio, o sea, todos se guiaban dentro de lo que había escrito Marcos, porque Marcos fue el primero que escribió el Evangelio de lo que dijo Cristo, y Marcos más se enfocó en los prodigios y en los milagros que Cristo desarrolló en esa época. Luego aparecieron los otros evangelios, Mateo, bueno, eso cuando estudiemos la historia de la Biblia, Mateo se fundamentó muchísimo en el escrito de Marcos para él elevar mayormente, como se dice, el evangelio de Mateo en relación de las vivencias de él propio. Sí, y haciendo un poco de anacronía en relación de la natividad. Como ustedes saben, la natividad solo se los registra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Solo en esos Lucas. dos. En Juan y Marcos no se refleja la natividad. Sí. Entonces, bueno, pero ya iremos de eso viendo cuando estemos estudiando la historia de la iglesia, la historia de la Biblia. Entonces, como estamos teniendo la historia de la iglesia, en el año 1200 aparece un personaje llamado Tomás de Aquino que hace una revelación en relación de su observación de la naturaleza y plantea la existencia, mejor bien dicho, la realidad de Dios en este universo, solo en relación de la observación del motor, que debe ser un motor el que nos impulsa a todos, un único motor, en razón de la eficiencia que nos motiva que siempre debe haber un movimiento que inicia todo, y el factor de la causalidad. Sí, que nos llevaba inclusive a integrarnos con la cuántica en el sentido de que anterior a todo debe existir algo y filosofábamos en relación de quién era primero el huevo o la gallina. Sí, entonces teníamos esto, pero para avanzar a las tres vías, a las dos vías más que faltan, porque eran las cinco vías o las cinco matrices de la observación de Tomás de Aquino, tenemos que entender lo que plantearon nuestros antecesores como los iniciadores de la iglesia protestante y la iglesia evangélica, ¿sí? Para entender un poco. Y en cierta manera somos llamados protestantes porque la iglesia católica nos censuró y nos descomulgó en relación de su credo, de su clero. Sí, entonces nosotros somos hasta la fecha desconocidos como protestantes y como a la vez descomulgados de la Iglesia Universal, pero todo tuvo un factor de desencadeno, o sea, las cosas no se dieron así nomás, por decir el sentido, así nomás, sino que hubieron factores que incidieron en eso. Y el que inició todo esto, bueno, de aquí tenemos que partir que vinieron los famosos tres grandes teólogos o filósofos que dieron camino a la existencia del credo y la doctrina de lo que nosotros conocemos actualmente. Todos estos fueron un preludio del protestantismo que enmarcó la fe evangélica. Sí, los tres hombres que marcaron la historia de la iglesia, ¿cuáles eran? Primero, Martín Lutero, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Ya, estos tres personajes definieron dentro de la historia y plantearon el surgimiento de una nueva doctrina en relación de la decadencia de la Iglesia Católica, de la Iglesia máxima. Entonces, este fue el gran cisma. Sí, pese a que hubieran unas separaciones un poco pequeñas que formaron la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa otomana, que actualmente lo podemos conocer como turca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No quiero que se confundan, sino seguir bien claro el fundamento que estamos hablando. ¿Nadie tiene alguna pregunta, alguna situación, por favor? Pregunten. No, está claro, pastor. Perfecto, perfecto, ya. Entonces, nos demarcamos en este viaje y vamos a analizar el principal
no causante, el principal, la principal doctrina que hizo que la Iglesia Católica se divida y fue el gran cisma, porque se partió más que en dos. En ese Sí, tiempo estuvo a punto de la Iglesia Católica de desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? Ya vamos a ver los argumentos. Y entre sí, estos tres filósofos no nacieron para pelear entre sí o pelear la doctrina con la Iglesia Católica, sino para entender qué pregunta espiritual estaba ardiendo en cada uno. Como ustedes saben, o sea, a veces quedan preguntas sueltas como cristianos, como creyentes, que a veces no nos satisfacen dentro de la doctrina, ¿no? Y como la cultura nos enseñaba, y como hablábamos con Luz Milita y hablábamos con todos, que en relación de la fe pasó de ser fe a una creencia cultural, doctrinal, porque venía de generación en generación. Y eran cosas que a veces nos llevaban también al error. Y en cierta manera, cuando Tomás de Aquino hizo la observación, ya comenzó a abrir una brecha dentro de la cultura y la tradición de la iglesia, que no era una religiosidad, sino ya más bien algo científico, en el sentido de que la religiosidad se transformó en un dogma cerrado, que no tiene ni principio ni fin, en el sentido que nace en un punto como el círculo y llega al mismo punto. Es un círculo cerrado que no tiene progreso y no tiene evolución. Y según la palabra de Dios está hablando de que nosotros vamos de gloria en gloria, ¿sí? De gloria en gloria, vamos en el sentido ascendente por una escalera. Y eso nos hace ver que Dios no quiere que nos quedemos en esta situación. Y la palabra de Dios dice, con la palabra que siempre me repite Andresito, que, que, que la gente perece por falta de conocimiento. Sí, y es verdad. Dios no quiere que nos quedemos estancados en el conocimiento que nos dio la tradición, sino que vayamos descubriendo lo que Dios es, sin caer, obviamente, en la herejía, en lo herético. Amén. Entonces, partamos que los tres amaban a Dios, los tres querían fidelidad bíblica, los tres respondieron a problemas distintos, cada cual tuvo su contexto para trabajar en el sentido de aperturar la fe, la doctrina, como ellos lo plantearon, la santa doctrina. Ahora partamos que Martín Lutero amaba la Iglesia Católica, su finalidad o su objetivo no fue que se desarme la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces ellos llegaron a conclusiones distintas y arrancamos con Martín Lutero, que en cierta manera se lo conoce como el grito de la conciencia, el grito de la verdad en relación de lo que estaba viviendo en la Edad Media ese pueblo. Nació en el año de 1483 en Alemania. Era un monje agustino, era un sacerdote, imagínense, ¿no? Vivía atormentado por una pregunta que le calaba en su corazón. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo llegar a la salvación? ¿Cómo puedo si hay tanta contradicción en relación de lo que predicaba la iglesia en ese tiempo? Y que ha consistido hasta la época y predica hasta la fecha lo mismo, ¿sí? Había muchas contradicciones en relación de los sacerdotes, del clero y los cleros más altos. No con esto quiero generalizar nada y les digo hasta la fecha, y por eso a mí me catalogan como una persona ecuménica y algún rato llegaremos a entender qué significa esa palabra, en el sentido de que estamos unidos en el objetivo de Dios, ¿sí? No en el objetivo del hombre. Y conozco muchos sacerdotes sabios y humildes que están haciendo la obra, se dedican a la obra, y también he conocido sacerdotes que no cumplen ni siquiera el hecho de su santidad. Y Martín Lutero veía eso y dentro de lo que es la cúpula del clero, ¿sí? Entonces lo catalogaban como un rebelde. Él no era rebelde, por gusto. Era un hombre angustiado por su pecado y por su sistema religioso que le decía. ¿Qué decía el sistema religioso? Que lo puedo decir hasta ahora, no solo de la Iglesia Católica, estamos hablando hasta de nuestra propia Iglesia evangélica protestante. Caemos en el mismo, en la misma situación. Caemos en la misma situación. Andrés, bendición a todos. Amén. Okay. Caemos en la misma situación, que es, haz más, paga, más sufre, más, quizá Dios te acepte, ¿sí? O sea,
Mientras más dinero pagas, de pronto Dios te acepta. Mientras más sufres, de pronto te acepta en el sentido de subyugarte ante la autoridad máxima del clero. Amén. ¿Estamos de ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, Lutero se sentía contradecido porque él comenzó a leer la Biblia, algo prohibido en esa época. Y se topó con un versículo que decía Romanos 1:17. ¿Y qué dice Romanos 1:17? Luz Milita, que sabe tener la Biblia a la mano. A ver, Romanos 1:17. 1:17. Sí, 1:17. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. El 17, mi Luz Milita. El versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Martín Lutero lee este edicto que está en la palabra de Dios, que dice que el justo por la fe vivirá, comienza a ver la gran contradicción que hablaba en ese tiempo y habla hasta la fecha la Iglesia Católica, que por obras seremos redimidos. Entonces, no por obras, para que nosotros nos vanagloriemos, sino por la justicia y la fe de Dios. Entonces nosotros como cristianos evangélicos nos acogemos a esta doctrina que Lutero comienza a abrir, a aperturar y plantea que el justo por la fe vivirá, mas no por sus obras. Lutero fue un impulsador de la lectura de la Biblia, que en esos tiempos fue vetada para todos, excepto para reyes y sacerdotes, pero en ese tiempo los reyes no tenían ni tiempo para abrir la Biblia, para ellos no le era lícito, y en tal situación en esa época era condenado el que se atrevía a leer la palabra de Dios, ¿sí? Hay una película que se llama En el nombre de la rosa, ¿sí? Que habla sobre la época medieval y hablaba sobre un libro prohibido que lo tenían guardado los monjes en el monasterio, y todos aquellos que cogían y leían ese libro se morían. Y ese libro era la Biblia, ¿sí? Pero no se morían porque Diosito castiga por leer las cosas de él, no, eso querían imponer estos monjes, sino que le habían envenenado las páginas con un veneno bastante activo, que el que solo topaba con las manos se envenenaba y moría al instante por haber cogido el libro sagrado. Entonces, les recomiendo cuando tengan tiempo, vean esa película de que habla sobre este asunto, cómo era vetado la lectura de la palabra. Entonces, la Biblia en ese tiempo solo se la publicaba en escritos en latín antiguo. Y Lutero logró e hizo por primera vez una traducción y se la tradujo la primera Biblia al idioma alemán. Entonces, obviamente, Lutero comenzó a predicar que todo el mundo debería leer la Biblia, pero eso no les convenía a las cúpulas de la iglesia, porque se comenzaban a ser confrontados en el sentido de que justamente lo que dice la palabra de Dios es lo que no hacían los famosos cleros. Amén. El problema que Lutero vio en la iglesia no empezó atacando a todos, obviamente, se enfocó en algo concreto, que es la venta de indulgencias, la salvación como mercancía, el miedo como herramienta espiritual. Pero hay algo más que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué era la venta de indulgencias? Era la venta de la salvación. Era la venta de la salvación. Mientras más dabas, eras más bendecido y tenías chance de entrar al camino de Dios. Y eso me hace recordar una obra del autor ecuatoriano. La obra se llama Huasipungo. ¿Quién hizo esta obra? Huasipungo
Jorge y Casa, Y me parece. Jorge y Casa, sí. Entonces hacía una visión de los indios, cómo padecían en estas circunstancias, y había una escena en donde, sí, Andresito, antes de entrar, dime. perdón por cortar. Estas ventas de indulgencias, se me hace que inclusive hasta ahora pues se lo puede practicar. No sé si estoy mal o bien. El tema en que vamos al despacho de los padres y pagamos por una misa. Bueno, la indulgencia se trataba de otra situación. Eso que pagas tú por la misa se lo denomina ¿cómo es esto? No es diezmo, esto es lo que piden el domingo en la iglesia, ¿cómo se llama? Ofrenda, no es ofrenda. No es ofrenda, es El limosna. limosna. Ya. Entonces tú das una limosna para que el Padre, como agradecimiento que el Padre va a ofrecer el O la servicio. indulgencia sería como el perdón y que te Ya, accedes. la indulgencia estábamos hablando de fuertes sumas de dinero. Se daban terrenos, se daban cofres, tesoros. Las indulgencias eran muy fuertes y eso era lo que iba a hablar aquí en lo que representaba Jorge Casa en Huasipungo, de que a los indios se les maltrataba, se les tenía, como se dice, como casi esclavos, pero el Huasipungo en cierta manera eran territorios de los indios y un Huasipungo no era cualquier cosa. Un Huasipungo estábamos hablando que podría ser toda la zona de San Pedro de Tahuada, ¿no? Un Huasipungo, en lo que es Por eso tierra. eran los Pero guatemaltecos los, también. pero los indígenas no tenían esa visión de tierra, de magnitud, pero los curas sí. Entonces, ¿qué pasaba en esta historia que revelaba? Dice que tenían tanta hambre porque habían pasado una circunstancia medio difícil en lo que es climático, había sequía. Ya, pero solo los hacendados tenían ganado, tenían vacas lecheras para ellos alimentarse. En cambio, los indígenas solo se limitaban a vivir de la tierra, a vivir de la papa, a vivir de la quinoa, a vivir del maíz. Entonces, como estaba la situación tan difícil, ellos se morían de hambre y había eventos de que de pronto una vaca se despeñaba y se moría. Pero los hacendados, en vez de dar esa carne para que coman los indígenas, preferían coger y enterrar al cadáver de la vaca para que nadie la coma. Y muchos le cuestionaban. Entonces, ahí se expresa Jorge Casa, decía, a estos longos tales y cuales no les voy a dar nada, o sea, con el sentido peyorativo que se referían a los indígenas. Pero tanta era el hambre que decía que ahí hablaban del indio Andrés, ¿no? Sin alusiones personales. El indio Andrés que iba y sacaba el cadáver de la vaca para sacar pedazos de carne porque su mujer ya se moría de hambre, pero como la carne estaba tan podrida, le daba a la mujer y comía carne podrida, ella se intoxicó y murió. Entonces el indio Andrés fue con su mujer donde el cura, porque ya en ese tiempo ellos estaban sujetos a la famosa culturalización, que es muy distinta a la interculturalización. Disculpen, se me lengua la traba, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica sometió a los indígenas en relación de su cultura, de sus creencias y socapando a las creencias indígenas. Entonces ellos eran muy devotos de los santos, de Jesús, de María y tanta cosa. Y le rogaba al cura, el indio Andrés, que por favor le entierre en un lugar donde su esposa trascienda al paraíso. Entonces el cura le decía, eso es imposible, hijito, tienes que pagar bastante. Si quieres, le puedes estar enterrando fuera del muro del cementerio, quizás logres llegar al purgatorio, decía el cura, ¿ya? Entonces el indio Andrés le otorgaba su guasipungo, toda la tierra, para que medio se acerque un poquito, por lo menos a la capilla, que le entierren ahí, para que por lo menos llegue al purgatorio. Entonces, me refiero a este ejemplo para entender cómo era la indulgencia. La indulgencia era algo ya bastante fuerte, con lo que los curas hacían riqueza y todo lo demás.
Amén. ¿Alguna pregunta está ahí? En pocas palabras racistas, pastor. Sí, en el sentido de esta novela, sí, Más pero como ese era el sentido una virtud. en Europa, todos los pobres se les sacaba hasta el último rezago, eso se llama la indulgencia, sí, más o menos parecido a los diezmos, como es ahora de ciertos colegas que predican la salvación a través de que den dinero, o den ofrendas, o den diezmos a la iglesia, ¿sí? Entonces, para Lutero, eso destruía totalmente el Evangelio. Por eso, en 1517 clava las 95 tesis, ¿sí? En la catedral de Wittenberg. No para dividir, sino para debatir en el sentido, pero fue tan evidente esas tesis porque atacó fuertemente al papado, a la cúpula. ¿Cuántas tesis fueron? 95, ¿sí? 95 tesis en un pergamino en la Dios mío. catedral de Wittenberg, ¿ya? Además de existir un antecedente negro, y vamos al otro punto, ¿no? Aparte de las indulgencias, de la mercancía, del miedo como herramienta espiritual, dentro de la Iglesia Madre, a pesar que esta era muy amada por parte de Lutero, hubo otra situación que lo referíamos aquí, el contexto que escandalizó la conciencia de Lutero. Y analizamos el papado que en ese tiempo manejaba, en ese tiempo estaban la famosa familia de los Borgia. No sé si ustedes han, han leído, Claro. estamos hablando de Rodrigo Borgia, no el Rodrigo Borgia que fue Sí, sí. presidente acá, otro Muy Rodrigo famoso. Borgia de ascendencia española. Cuando Lutero vivía como monje y profesor de Biblia, la iglesia atravesaba uno de sus momentos más oscuros en su liderazgo. Ya. Y aquí viene el planteamiento. ¿Quiénes fueron los Borgia? Una familia poderosa de origen español que llegaron al papado con Alejandro, con el nombre de Alejandro VI. Ese era Rodrigo Borgia. No es Rodrigo Borgia, presidente del Ecuador. Era otro Rodrigo Borgia, terrible, terrible. ¿Sí? Su gobierno fue a finales del siglo XV y se caracterizó por lo siguiente: un papado que identificaba la corrupción, nepotismo, porque favorecía a los hijos en sentido de cargos especiales. Ahora, partamos que la Iglesia Católica dominaba lo que es el gobierno, ¿sí? Dominaba lo Claro. que es el gobierno. O sea, la Iglesia Católica gobernaba, ¿sí? Entonces Aquí ya había es la Inquisición. Sí, era en la época que se comenzó, la Inquisición fue un poquito después, porque la Inquisición tuvo el objetivo de perseguir a todos a los protestantes, llamándoles brujos, llamándoles, bueno, nosotros éramos los descomulgados, debemos partir de ese punto, éramos los excomulgados, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el nepotismo? Favoreció a toda su familia para que se ponga en todos los lugares de poder para poder hacer sus trapacerías. Medio parecido como algunas cosas que se ven, ¿no? Pero bueno, no hablemos de política, porque hay ropa tendida, ¿no es cierto, Andresito? ¿Ya? Entonces, Ajá. el uso del Claro. poder espiritual para fines políticos y económicos. No eran solo rumores, era algo visible y conocido en Europa. Todos hablaban chis chis, bajito, bajito, de lo que realmente sucedía. ¿Sí? ¿Qué veía Lutero? Cuando Lutero viajó a Roma alrededor de 1510, esperaba encontrar santidad, reverencia, ejemplo espiritual, pero encontró un clero viviendo en el lujo, sacramentos tratados con ligereza, la fe usada como instrumento de poder. O sea, era terrible, y a lo que vamos es lo más terrible. Roma se había convertido para muchos en un centro político más que espiritual. Era el centro del mundo y de donde se basaban. Ahora, todos los reinados de Alemania, de toda la zona de Europa, inclusive parte de África y de Medio Oriente, hacían la veña al Papa, exceptuando en el Imperio Otomano, donde estaba la Iglesia Ortodoxa y los griegos, que dominaban los ortodoxos. ¿Ya? Esto produjo en Lutero algo muy fuerte: el escándalo espiritual, no con odio, dolor, no rebeldía, pero se sentía defraudado. Más o menos como a veces nos pasa que estamos en ciertas iglesias y de pronto nuestros líderes nos defraudan en ese sentido.
Ahora, Lutero no se escandalizó solo por la doctrina equivocada, sino por una iglesia que ya no lloraba por sus propios pecados, ya no había temor santo. Y aquí nos enfocamos en el escándalo moral que quebró la autoridad espiritual. La vida privada del papado de Borgiano era terrible, era terrible, era terrible, y no solo con la palabra terrible, era con la palabra mayúscula de todo lo malo, todo lo terrible. Durante el pontificiado de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, no el de Leide, sino Rodrigo Borgia del papado, no solo hubo corrupción política y económica, sino también un escándalo moral público que dañó profundamente el testimonio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Y agárrense en los cinturones, que a veces no entendemos y a veces pensamos en nuestra religiosidad que íbamos a besarle al curita a los pies y a decirle, santo eres vos, padre. No, no. Durante el pontificado, estamos hablando que los cronistas de la época, incluso católicos, registran. El Papa no vivía primero en celibato. Tenía las mujeres que a él le daba la gana, mis hermanos. Mantenía relaciones sexuales de forma abierta, o sea, exhibicionista. ¿Qué hacía? Llamaba a los gobernantes a que se sienten en el trono del papado y él se daba gusto teniendo relaciones sexuales con mujeres vírgenes de Roma. Y traía a todas las mujeres vírgenes y les hacía pasar desnudas delante de todo mundo y armaba bacanales y orgías a la vista de todo mundo y de todo el pueblo. ¿Sí? Era algo espantoso. Estas prácticas eran comentadas sin escándalo interno como si fueran normales. Entonces comenzamos a ver que las cosas comenzamos a darle esa moralidad tan simple. Y como evangélicos, como hermanos, también tenemos que nosotros entender una situación. Oh, Yaquita, qué bueno que estaba ahí. Espero que esté también el Luchito. Entonces, obviamente, esas prácticas terribles armaban orgías y eso era normal. Y cuando extendemos la situación a la normalidad, y la normalidad, ¿cómo va? De poquito a lo más. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad es pensar, o sea, arrancar en relación de mi criterio propio, hacer las cosas de mi vida, y todo va comenzando a caer en la normalidad. Es como la actualidad en nuestro país, de que la delincuencia, la manera como está actuando ahora se nos ha transformado en normalidad, y hace unos 30 años eso era indecible, o sea, no existía en nuestra sociedad. Y comenzamos a ver las cosas que son normales y comenzamos a padecer lo que padece el cangrejo. ¿Si saben lo que padece el cangrejo? Que el cangrejo le meten en agua tibiecita, que es rico, y comienzan a disfrutar vivos, porque ni siquiera se les mata, y están pasando y la temperatura comienza a subir, a subir, a subir, hasta que de pronto se cocinaron y se murieron. Eso es lo que nos está deparando. Y eso es lo que pasaba en la Roma antigua, que a la postre le llevó al total ruptura en el sentido moral, en el sentido de gobernación, en el sentido de autoridad, por ver tantas cosas terribles. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto no se decía en secreto, se sabía a vivas voces, se toleraba, se justificaba, y a veces justificamos los pecados, pero de cierta manera, o sea, todo es pobrecito, sí, es que es pobrecito, ¿qué podemos hacer? Tenemos que entenderle. Para eso Dios planteó el Shalem. ¿Qué es el Shalem? Es confrontar con la verdad, confrontar en relación, así te toque perder la vida, ¿sí? Perder la vida en ese sentido. ¿Hasta ahí reclamos, censuras? ¿Mm? ¿Algún reclamo, alguna censura? A ver, pastor. Dale, Freddy. Sí, no solo con la delincuencia, sino con muchas cosas se está viendo esto que mencionas, pastor. Por ejemplo, la misma inmoralidad que uno ve ya en la televisión, que ya es normal. Las propagandas son más lujuriosas, no hay programas culturales
y todo ya se está haciendo como algo normal ya desde años, ¿no? Eso nomás, pastor, me aporta. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, también, no sé si es que, bueno, creo que todos hemos sido educados también por las historias, ¿no? Que tienen que ver mucho también con la comunicación. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, no sé si es que se promulgaba, ¿no es cierto?, el salir y evangelizar a todas las personas, y prácticamente eso era una imposición. Entonces, no sé si es que era así en esa época, o sea, No, evangelizaban a los pueblos, es que no evangelizaban era, a no los era, no indígenas. era evangelizar, mi hermano. No, no, Recordemos, pero ellos utilizaban la palabra, o sea, sí, el salir a evangelizar, evangelizar. hablemos del evangelio de la espada y la sangre cuando vinieron los españoles, Que, sí, porque que vinieron, que al vinieron igual como ahora vemos, ¿no es cierto?, que utilizan Malaquías, o sea, algo así referente, ¿no? Sí, sí, o Utilizamos la sea, palabra. o sea, en ese sentido también como cristianos evangélicos estamos cayendo en esta situación y deberíamos rever, ¿sí? Entonces estamos hablando que cuando conquistaron los españoles América, vinieron con la espada, con la sangre. Y por ejemplo, un caso tan terrible, el justificativo de matar a Atahualpa, que le decía el cura a Atahualpa, le daba la Biblia, dice, aquí está la palabra de Dios. Y Atahualpa cogía el libro y se ponía en la oreja, decía, no escucho nada, y votó. Pues, obviamente él no sabía, oye palabra y textualmente entiende que le va a hablar el objeto que le están dando. Y le condenan por blasfemo. ¿Hasta qué punto vamos de la hipocresía, la rebeldía y todo eso en el sentido de sus conveniencias? Y eso pasaba en esta época. El problema no fue solo el pecado del Papa, sino que el pecado ya no producía arrepentimiento. O sea, si yo veo a mi, y es terrible, ¿no? Recuerdo que tenía una ovejita que me decía, la mujer de este varón le decía, "Mm, pastor, ayúdeme, mi esposo es un borracho, es un vicioso y todo lo demás. Y lo peor de todo es que se comienza a ponerle darle consejos a los hijos, diciéndoles, verás, no tienes que ser vicioso con la botella y el tabaco en la mano. O sea, partamos de ahí, que nuestro ejemplo es el que en cierta manera educa a nuestros hijos, ¿no? Y hablando en este sentido, el ejemplo de la cúpula del clero, de lo más alto, de el líder religioso máximo, daba ese ejemplo a todo el pueblo, a todo el pueblo. Entonces, ¿cómo sería el resto del pueblo? Si ellos ven que está haciendo, yo también haré. Y ese es el peor ejemplo que todos tenemos. Si el vecino lo hace, ¿por qué no yo? Si el vecino está haciendo eso, ¿por qué no yo? Ya no nos importa Dios. Ya lo que nos importa es satisfacernos, llenar nuestros bolsillos, hacer las cosas aunque sea todo indebido. Y nos valimos de lo que dice Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Y mi fin es progresar, entonces iré aplastando, iré denigrando a toda la gente para conseguir mi objetivo. Ese es el asunto y se vuelve a repetir. Y ahora no es la iglesia católica, es la iglesia evangélica que está llena de situaciones difíciles y terribles, mis hermanos. ¿Sí? El impacto espiritual de esto. Para un monje como Lutero, que ayunaba, se confesaba constantemente, luchaba para agradar a Dios, ver que el máximo líder espiritual vivía en libertinaje mientras exigía sacrificio al pueblo fue devastador. Obviamente, cualquiera. Devastador. Es como que si yo estuviera aquí predicándoles a ustedes con la botella de whisky y un cigarrillo prendido, ¿ya? Diciendo yo soy muy liberal, no soy religioso. No, la religiosidad implica no malinterpretar el texto en realidad a mi contexto y en realidad a mi situación, ¿ya? Eso es no ser religioso, el no dejarme llevar por las taras a veces religiosas, ¿ya? Por el miedo a entender lo que Dios nos quiere revelar. Eso es dejar de ser religioso. No,
ir a cometer los pecados y ser profano en el sentido, ¿no? Como digo, ser religioso no puedo yo permitir el pecado. Eso no es ser religioso, sino ser consciente. El ser religioso es otra cosa, es el ponerme todo a santificar y todo estar verificando la guía de Dios en el sentido de que sabes lo que tienes que hacer, pero te tapas en tu corazón lo que debes de hacer realmente. ¿Ya? Así somos. O sea, a veces tenemos miedo de hacer una cosa y que, no, que Dios me guíe, que Dios me guíe. Diosito es bueno, me va a guiar. Eso es religioso. Pero tú ya sabes lo que debes hacer. Entonces, tienes que hacerlo. Así de simple. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo? Pero la palabra de Dios es bien clara que nos dice, y usted acaba de decir la religiosidad. El Señor nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero la santidad no implica. El pelo en punta. Claro, Como es que la santidad, mi luz milita, es que la santidad no implica que yo voy a poner, ¡ay, santo Dios, yo soy humilde, precioso soy! No, 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 no seamos hipócritas. La santidad dice apartado, fidelidad a Dios en lo que hacemos, ¿sí? No es volverse un curuchupo y sentadito ahí en la puerta de la casa y decir yo soy santo, santo, santo. No, no, no es aislarse la santidad. Aislarse también es un pecado, porque ya hablamos sobre el asunto de los dones, de los talentos. ¿Qué hizo el que le recibió un solo talento? Fue a su confort, le dio miedo, guardó ahí, se quedó calladito y dijo, sí, si no muevo nada, Diosito me va a redimir. Y no es así. Dios quiere que salgas de tu casa, que vayas y prediques, que vayas y des la buena nueva a tus hermanos. Esa es la santidad. La santidad no es sentarse sentadito en la cama, uy, yo soy santo, pues no. No, la santidad es hacer las cosas que Dios pide que hagas. Amén. Así es que el máximo líder espiritual dedicado al libertinaje no era solo inmoralidad, era hipocresía institucional. Y no es solo la Iglesia Católica, mis hermanos. Nosotros como evangélicos también somos hipócritas. Hagamos un acto de contrición en nuestro corazón. Cambiemos nuestra forma de ver. Veamos estos ejemplos, ¿sí? Para nosotros tomar el rumbo correcto. Eso es santidad. Hacerle caso, obedecerle a Dios, ser fiel. Amén. examen de conciencia, pastor. Amén. Así es, así es. ¿Algún otro reclamo? ¿No? Bueno. La conexión directa con la reforma. Lutero entendió algo muy claro, como seguimos hablando de él. Si la cabeza está corrompida y aún así se presenta como santa, a eso es lo que hablamos, que a veces nos presentamos como santos siendo unos terribles, ¿sí? Entonces la salvación ya no puede depender de los hombres, obviamente. No depende y nunca ha dependido de los hombres, ¿sí? Entonces, o sea, debemos de tener conciencia de nuestro corazón. Entendamos lo que está bien, lo que tenemos en el corazón, Dios lo está viendo en directo. A él no hay cómo engañarle, ¿ya? Entonces, obviamente, si la cabeza está corrompida y aún así se presenta como santa, ¿sí? Entonces la salvación ya no puede depender de los hombres, ¿sí? En cierta manera, pensó él. Pero de ahí viene un planteamiento que él se hace, ¿sí? Esto empujó a Lutero a volver a Cristo, no a otro sistema. Por eso comprendió que se debe hacer. Y ahí viene la famosa, las 5 solas. ¿Sí saben cuáles son las 5 solas? ¿Ya? Entonces la sola escritura, la sola gratia, la sola fide, solus Christus y solo Deo gloria, que está en latín. ¿Qué significa? La sola escritura, una sola escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Ya en ese tiempo ya tenían Biblias ya consolidadas. Ya tenían las Biblias, ya leían, pero era un libro prohibido. Entonces era una sola escritura para entender y la promulgación de que todos deben leer la palabra de Dios. ¿Ya? Y lamentablemente, cuando yo estaba en la iglesia católica, nadie me decía leerás la palabra de Dios, no, simplemente haz caso a lo que te dice el Padrecito, ¿sí? Acá, yo les pido, en nombre de Cristo Jesús, no me hagan caso a mí. Lean la palabra y disciernan, hagan sus devocionales.
Y ahí viene la religiosidad, ¿no? Y a veces dicen, no, pues ¿cómo este pastor loco me está pidiendo hacer devocionales, a leer tanto libro? No, pues eso nunca. No, mis hermanos, no es por malo, no soy el pastor loco ni nada. Pero si ustedes quieren absolución, tienen que leer la escritura, tienen que leer la palabra de Dios para que les revelen su corazón y hacer los devocionales para que tengan una guía. No es cuestión mía. Y es la decisión de ustedes, porque también Dios es un caballero que no les exige, ¿no? Y si uno prefiere ver el Netflix antes que leer la palabra, entonces es cuestión de uno, no es cuestión de Dios. Entonces ahí viene la sola escritura, ahí viene la sola gracia, que es una sola gracia, la de Dios, que nos perdona nuestros pecados en relación del sacrificio máximo de Jesucristo en la cruz, para que solo creyéndole, lo que dice Romanos, a ver, luz militar, Romanos 10, 9 y 10. 9, 10. Sí, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. 9. Amén. Dice así su palabra. Ya me salté ya. Amén. Mira, luz militar. 9. Romanos 10, Romanos capítulo 10, Ya. versículos 9 y 10. O sea, Romanos 10, 10 o 9. Ya. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Qué nos pide Jesucristo para la gracia máxima? Ya Cristo pagó todos nuestros pecados y errores pasados, presentes y futuros en la cruz, pero eso no nos redime. Nos redime el acto de reconocer a Cristo como nuestro Dios, reconocer que Él dio su vida en la cruz y que resucitó para llevarse nuestras cargas, nuestros pecados. Eso nos pide Cristo. Lo único que tenemos que hacer. Por eso dice, una carga más liviana te doy, que es la mía, y yo me llevaré tu carga. ¿Cuál es la carga de Él? La carga que nos da, que nos encarga a nosotros de creerle a Él, que murió por nosotros y que nos redime, y aceptar esa carga y llevar la palabra al norte, al sur, al este y al oeste. Amén. Sí, estamos ahí todos. ¿Algún reclamo? ¿Alguna censura? Sí, por favor. Sí, estamos, amén. Ya, entonces esto proclamaba Martín Lutero. De ahí dijo, una sola fide. ¿Qué es una sola fide? Una sola fe en relación de lo que mismo dice Romanos 10. Si creyeras y confesares con tu boca que Jesús resucitó de entre los muertos, nos va a salvar, nos va a llevar, nos va a redimir. La fe en Cristo no es la fe barata que nos venden, que pídele a Diosito y te va a dar todo, pídele Kushka y te va a dar plata, pídele poder y te lo va a dar. No, la fe de creerle a Él, de amarle. Amén, que es muy distinto. ¿Sí? Solo Cristo es del camino, nadie más. Sí, porque eso dice la palabra de Dios. Solo Cristo, no hay santos, ¿no? No hay santos. María es la madre de Cristo, hombre, una mujer digna, pero ella no es Dios. ¿Sí? Y ahí estamos hablando del Theotokos, que era una definición filosófica que decía, bueno, si María es madre de Jesús, por ende es madre de Dios. O sea, María está sobre Dios. Caramba, eso se lo trató también como una herejía, que a la final ganó potestad dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Constantino era fiel a Cera y la cambió por María. Amén. Si estamos hasta ahí. Entonces ahí vemos, solo Cristo es del camino.
No estoy hablando de Jesús solo, por si acaso, porque aquí están desdibujando el sentido de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero quien vino a redimir a la humanidad es Cristo humanizado, o sea, Dios humanizado en esta tierra, Jesucristo. Amén. ¿Algún reclamo hasta ahí? ¿No? Eso es lo que dijo el anterior pastor, es conforme como tengamos nuestra conciencia, pastor. Obviamente, la conciencia de uno se define en relación de lo que siente su corazón, pero estamos dando la pauta en el sentido de que creamos en Cristo, en la Santísima Trinidad, en la fe, en la gracia de Dios en relación de su palabra. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de otra doctrina, no estoy llamando que irán en San Pachito, leerán el libro de John Smith, no, estamos hablando de la palabra de Dios, de la Santísima Biblia, de la gracia de Dios a través del sacrificio máximo de Jesucristo, de la fe en Él. Y solo que Cristo es el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y eso no está inventado de parte del Pablo. El Pablo no se está inventando ahorita eso. Eso está escrito en la palabra de Dios. ¿O estoy mintiéndoles? No, ¿Algún reclamo? ¿Alguna censura? Por favor. no, estamos bien. Amén. Pastor. A ver, Soñita. ¿Algo, Soñita? Sí, amén, pastor. Es la verdad. Solo la sola escritura, la sola gracia, una sola fe, solo Cristo. Nada de intermedios. Amén. Es lo único que es lo que nos queda, y dando gracias a Dios que es fácil. El camino, gracias significa que es gratis, pese que se pagó con un precio muy alto la sangre de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios, pero está gratis, solo de tomarla. Está ahí, pero nuestra altivez, nuestro orgullo no permite eso. ¿Sí? Y la quinta sola, que es solideo la gloria, que solo sea Dios la gloria, solo a Él. Amén. Bendecido sea el Señor. Entonces, Amén. estamos hablando en relación de lo que Dios nos pone en su palabra. Esto no nace de la rebeldía, que a nosotros nos tratan como protestantes. Nace de la asfixia espiritual. De la asfixia, cuando ya nos cansamos, como ustedes vinieron de la asfixia, de tantas doctrinas, de tantas situaciones, de tantos engaños, de tantas personas que manipulaban la palabra. Y yo les digo, mis hermanos, yo no manipulo la palabra, yo no quiero beneficio de ustedes para mí. Yo quiero beneficio de Dios directamente para mí, de mi redención. Pero yo no busco interés de nada de parte de ustedes. Yo les amo en Cristo Jesús y quiero que esa salvedad, esa sabiduría, ese conocimiento llegue a ustedes para que ustedes puedan trascender. ¿Sí? Entonces, Amén, tenemos pastor. que tener bien planteado ese asunto. Y si hay el chis de que uno está dando falsa doctrina o de que uno está manipulando la palabra, no es así. A cualquiera que diga eso, que me confronte y me diga y me demuestre que yo estoy dando falsa palabra. Amén. Amén. Amén, pastor. Cuando el pastor vive sin temor de Dios, Dios levanta profetas de entre los quebrantados, y es así. Y eso es lo que nos pasó a todos. Cuando vemos pastores que no tienen temor de Dios y hacen las cosas en cierta manera que sabemos que no están haciendo, entonces buscamos la verdad. Y quieren la verdad y están recibiendo la verdad, dando gracias a Dios, estamos recibiendo la verdad. ¿Sí? Y seguirán recibiendo los que quieran recibir, porque esto no es obligatorio, esto no es algo para presionar, es algo que uno decide seguir. Amén. ¿Sí? Amén. El sistema de indulgencias, de lo que estábamos hablando, financió proyectos costosos dentro del Vaticano, sostuvo una estructura de poder decadente, se presentó como salvación para el pueblo. Y en relación de eso, de tantos años de indulgencias, la más poderosa en todo este planeta, en riqueza, en poder y todo, hasta la fecha, es la Iglesia Católica. ¿Sí? Así es.
La Iglesia Totalmente, Católica, inclusive hasta los sacerdotes tienen sueldo, totalmente. sí, sueldo. Nosotros los pastores no tenemos sueldo, ¿sí? Y con eso no quiero decir, bueno, aflojarán los diezmos. No, no, no. Dios sabrá cómo me mantiene, mis hermanos. Los diezmos es de corazón en relación de lo que quieran dar, pero no es obligación. Amén. ¿Estamos Pero hasta ahí? nuestras iglesias sí tienen sueldo, pastor. Nosotros digo, claro, pues de lo que recogen. ¿No ve que están vendiendo acres del cielo a $1,200? ¿Ya? Porque aquellos que sirven a tiempo completo tienen sueldo, pastor. Sí, tienen sueldo, porque imagínense, están vendiendo terrenos en el cielo que cuestan $1,200, obviamente. De esos 1,200 les ha de tocar algo. ¿Ya? Yo no vendo acres en el cielo, ¿sí? Ni en el infierno. Yo solo quiero predicar la verdad para tener una guía para trascender de este mundo espiritualmente. Amén. Pastor, ¿puedo leer algo? Claro. Que justamente hoy día les compartí a los muchachos en el centro, que casa perfecto lo que justamente estamos diciendo, ¿no? Dice, o sea, estamos hablando que toda esta historia de estos personajes tan trascendentales, ¿no? En la connotación, en cómo se fue moviendo todo esto, y son líderes, ¿no? Fueron líderes en su tiempo. Entonces, en Primera de Timoteo 4, en Primera de Timoteo 3, ¿sí? Dice, los líderes de la iglesia, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, ¿sí? Desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Ya? Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con el agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si el hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Amén. Ahí está la palabra. Yo no me invento. ¿Sí? Ujú. Ahí está la palabra. Entonces, cuando ustedes vean que yo los manipule, que yo quiera buscar conveniencias, que yo quiera sacar rédito, entonces ahí sí llévame a la hoguera. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos. Entonces, para Amén. Lutero, esto era gravísimo. Se usaba el miedo del alma, se mercantilizaba el perdón, se alejaba a la gente de Cristo. Aquí conecta perfectamente con sus 95 tesis. No ataca directamente al Papa, pese a que lo debía hacer, porque en ese tiempo el Papa era terriblemente corrupto. ¿Sí? Ataca la idea de que el perdón se pueda vender. Y en realidad, las indulgencias ataban la venta del perdón, la venta de la salvación. ¿Sí? O sea, yo podía ser un gran fornicario, un gran adúltero, un gran estafador, un gran mentiroso, un asesino. Yo iba donde el clérigo y le dejaba una gran indulgencia y yo ya estaba perdonada, me iba directito al cielito. Sí, como ahora muchos colegas, qué pena, y hay que orar por ellos, que me digan, ¿sabe qué? Vamos a darle duro a Mamón. Así es que comiencen a hacer sus depósitos de $1,000. Mis hermanos, tengamos, no por el hecho de no dar, bienaventurado el que da, toda semilla produce fruto, pero con el corazón, no por el miedo, no para comprar salvación siendo un gran pecador, porque a veces pensamos yo soy un gran diezmador, pero soy un terrible anticristiano. Yo quiero comprar mi salvación. Dios no vende salvación. Dios ve tu corazón. Y si tú quieres ofrendar o diezmar, hazlo de corazón. Que Dios te guíe, no con dolor, no con obligación, no con el sentido de que es obligación diezmar. No es obligación diezmar.
es tu corazón. Amén. ¿Estamos bien? Amén. ¿Algún reclamo? Amén, Pastor Papi. ¿Ya? ¿Nadie Amén. quiere Estamos. ¿Cómo reclamar? estaban los acres en el cielo? Perdón. ¿A cómo dices que estaban los acres en el cielo? A 1200 del metro cuadrado. Y una parcelita nomás. Pues el metro cuadrado, si quieres más de 10 metros cuadrados, estamos hablando de $12,000, ¿ya? No se dejen engañar, mis hermanos, no se dejen, ¿ya? Todos tenemos el derecho, de acuerdo a la voluntad de Dios, de ser salvos. Entonces esto predica a Lutero. ¿Y qué dice? Y él seguía en lo que dice la palabra porque leyó la palabra y le impactó. Cuando llegó a primera de Timoteo 2, del 3 al 5, que dice la palabra de Dios. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Entonces, ¿Dónde está esto? Primera de en Timoteo. primera Timoteo 2, del 3 al 5. Entonces estamos Ah, hablando de que Dios, su mayor éxito es que todos seamos salvos. ¿Sí? Y eso debemos de entender porque ah, cuando veamos las dos vías que vienen, entraremos en una discusión tenaz y filosófica en el sentido de entender qué es esto y que no existe contradicción con los otros filósofos. ¿Sí? Amén. Estamos hasta ahí. Cuando la amén. iglesia pierde el temor de Dios, Dios despierta conciencias dentro de la misma iglesia. Eso es lo que estamos haciendo, despertando conciencias, pero si nosotros queremos, porque nada es obligación, nada se obliga en este mundo, nada se obliga, ¿sí? Lutero fue una de esas conciencias. Y amén de que Lutero comenzó ese trabajo. Hasta ahí me gustaría que participemos todos en relación de este mensaje y entender quién fue Lutero. Pastor, puedo volver a leer porque realmente sabemos que Jesucristo, ¿verdad? Cristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Ujú, ¿sí? Pero la verdad, esto me parece muy, muy, muy hermoso, ¿no? Y nuevamente dice en Primera de Timoteo 2, del, 4 al de, 6. sí, del 4 al 6 Ujú, exactamente, ¿no? Y dice, bueno, hay un Dios y un mediador, ¿ya? Estamos hablando que también está la Trinidad ahí, ¿no? Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar con la humanidad con Dios. Y es el nombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Entonces, claramente dice, hay un mediador, que es Cristo. ujú. Es el único Wow. a cual nosotros damos referencia. Sí, me gustaría que sigan participando el resto, por favor. Julita, Anita, participemos en relación de esta enseñanza, de quién fue Lutero y de quién venimos nosotros. Nosotros venimos ya de esa doctrina. Amén. Us- ¿Usted, Soñita, quiere Pastor. participar? A ver. Sí, sí, pero mucho Lutero, por su valentía de defender la verdad. Em, Tengo entendido que en esas épocas, pues, era rarísimo enfrentarse al Papa, pero sí, porque él defendió la verdad, pase lo que pase. Y me imagino si Lutero hubiera guardado silencio y él no hubiera defendido la verdad, ¿cuánta gente hubiese sido engañada y cómo hubiera avanzado la mentira, ¿no? Ujú, De que la salvación se puede comprar. Eh, un- Tengo entendido que esa venta de indulgencias era un papel, o sea, un papel escrito y compraban eso y ya supuestamente ya eran salvos. Así borrando la verdad de Dios
que por Jesucristo somos salvos, su sangre somos redimidos. Y bueno, pues sí, Pastor Pablito, yo realmente admiro mucho a Martín Lutero y estoy agradecida con Dios y con personas así que defienden la verdad, enfrentándose, así sea lo más, así sea que tenga que uno que morir, pero Amén. defender la verdad. Amén. Es lo hermoso. Amén. Como que Amén. Amén y amén. ¿Quién más quiere participar? Me gustaría que participen todos. Amén. Pero en algún momento, no sé, porque generalmente mm, eh, masticándole bien a todo lo que nosotros estamos viendo, generalmente el ser humano siempre utiliza todo a la conveniencia. Entonces, ¿en qué momentos, no sé si es que el ser humano utilizó estos 97 tesis, 95 tesis de Lutero? O sea, ¿en algún momento las iglesias o las religiones utilizaron eso a conveniencia? ¿Hubo algo con Lutero en ese sentido? En cierta manera se podría decir que siempre el hombre buscó a su conveniencia como plantear, manipular la palabra de Dios en relación de lo que quieren obtener. Si nos vamos donde mis colegas de la prosperidad, ¿qué hacen? Ellos lo que quieren es abarcar mucha gente, no en relación del objetivo de la salvación de las almas, sino el objetivo de que dejen su dinero para enriquecimiento de ellos. O sea, directamente lo que plantean. Entonces, ¿qué te venden? Que te venden la prosperidad, que todo va a estar bien, que vos vas a progresar, que Diosito te va a hacer el milagro. Y no son las cosas así, es un gran engaño, un gran engaño. Entonces habría contradicción con lo que dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios cuando Jesucristo te dijo, ¿sabes qué? En el mundo vas a tener aflicciones, ¿ya? Pero gózate porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Si te agarras de Dios, vencemos al mundo. No en el sentido de que te va a dar todas las situaciones que tú quieras, sino en el sentido de que tú vas a aprender a confrontar las circunstancias. Amén. ¿Alguien más? Participen, por favor, antes de terminar. Quiero que participen, mis hermanos. Pastor, yo también quiero decir algo. Ya, Jaquita, a ver. Es muy importante lo que estamos hablando porque pienso que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, definitivamente hemos salido del Evangelio de la Prosperidad. Ahora con lo que estamos viendo con usted, con mi esposo nos quedamos viendo y decimos, sí, efectivamente, eso era porque siempre nos decían, siembra esto, pacta con esto, vas a da lo que quieras y eso se te va a Pruébame, duplicar en esta semana pruébame a mismo. Dios. Exactamente. Entonces yo digo, ahora, gracias a Dios, porque estamos abriendo los ojos y sin embargo, yo digo, nos acomodamos a eso y nos adaptamos a eso y nos cautivó esa forma de esa doctrina, porque era claro, era como jugar con nuestras emociones, jugar con nuestra fe, jugar con, a ver, no es que yo sí, es que en esta misma semana, al tercer día, ya voy a vender, póngale fecha. O sea, ahora nosotros nos damos cuenta y decimos, Dios mío, y siempre que conversamos, inclusive Jorgito, que está aquí, él también puede dar fe de eso, porque él también salió de una iglesia así, y claro, por supuesto, la alabanza, la adoración, las prédicas, inclusive, y lo más sorprendente era que había milagros, pastor. Por eso yo digo la misericordia de Dios, porque había muchas sanidades. Eso sí, pudimos darnos cuenta, porque yo digo realmente la misericordia de Dios es la que se mueve donde lo invocan, pero realmente la doctrina que estábamos recibiendo era definitivamente una doctrina totalmente manipulada, Amén. totalmente Así es. adulterada, porque es tenaz las cosas que hacíamos y lo peor es que nos llegamos a cautivar de eso porque nos gustaba. O sea, eso es lo peor, nos acomodamos a eso. Sí, Pastor, sí. yo quiero compartir algo también, Anita Belén de Salud. ¿Cómo está Anita Berlín? Claro, con gusto. Bien, pastor, sabe que, o sea, hoy tengo una revelación con
le escuché y de hecho yo sí hice pactos en la parte económica y, y la verdad, yo no puedo mentir frente a una verdad y es que cuando yo hacía los pactos, tal vez por misericordia de Dios, sí, eh, mí como que sí, o sea, yo hacía pactos sí, en algún momento tuve una inducción, por decirlo así, en la iglesia antigua que iba y en ese momento recuerdo que yo tenía $30, creo. Y yo pacté, pacté y recuerdo que en esa misma semana yo sí realmente puedo decir que sucedió un milagro en la parte financiera porque así fue. Sin embargo, creo que Dios tiene misericordia de nosotros, aunque no sean cosas, sea una doctrina que de alguna manera manipula a las personas para que nosotros podamos dar esta parte económica. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Tal vez hoy con el conocimiento que tenemos, yo no lo volvería a hacer, pero en su momento creo que Dios también dio tal vez mi corazón, ¿no? Amén. Y Es que justamente es de efectivamente, y lo que estoy hablando, sí hay milagros. Pero vámonos a la Biblia, vámonos al Evangelio. ¿Qué decía? Cuando Cristo los sanaba, ¿qué les decía a los que sanaban? Tu fe te ha Te ha salvado, salvado. Así es. tu fe te ha sanado. Y cuando lo hacemos de fe y cuando estamos con necesidad, como cuando ayer decía la Marcita que había orado al Señor y se había hecho un milagro, sí, porque Dios ve el corazón, ve nuestra necesidad. Y si nosotros nos humillamos, no es del hecho de haber pactado, no es del hecho de haber dado el dinero. Sí. Es el hecho de que mi corazón clama al Señor, sí, y a veces es parte de la manipulación en ese sentido, porque nuestra fe no es el lugar, no es la iglesia de San Pachito, que es la iglesia milagrosa, no, no, es tu propia fe, es tu propia unción, es tu propia relación que te lleva al milagro, sí. Pero cuando tú buscas sin interés, o sea, no estás buscando, porque mucha gente lo malinterpreta. Recuerdo que estaba también en una iglesia de ese tipo y de pronto se apareció un siervo y dice, vea, mi hermana, el pastor me pidió $2,000, le pidió así certeramente no, no, él dijo que si sembrara me va a dar al 100% y he sembrado $2,000, ya son 2 meses y no veo ni medio. Entonces le digo, Dios está viendo tu corazón, pues, o sea, si no querías poner ese dinero, no lo pongas. Pero lamentablemente los colegas de la prosperidad, o sea, hacen referencia a ese punto, ¿ya? ¿Sí? O sea, para mí es fácil decir, mis hermanos, si ustedes comienzan a diezmar, si el Andresito pone unos $300, la Anita unos 400, van a ser muy bendecidos económicamente. Entonces, no, estoy mintiendo. Sí, es la fe de ustedes y la manera como tengan su comunión para que Dios escuche y actúe. Sí, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos entregamos totalmente y nos postramos ante Dios, Dios va a hacer todo. Pero no necesitas la intercesión de nadie, ni del culto, ni del pastor, ni de nada. No, entendamos. Hemos venido a predicar y mis hermanos, ustedes se están formando para predicar la verdad. La Amén. verdad. No están para predicar conveniencias. No, no, no tenemos que ver nuestra conveniencia, mis hermanos. Les ruego, por el amor del cielo, mis hermanos, no caigamos en esa situación. Confiemos en Dios, confiemos que Él es fiel y justo para ayudarnos, para limpiarnos, para perdonarnos los pecados. Pero no, no, no pidamos, a veces le vemos a Dios como a Papá Noel, que solo dame esto, dame esto otro, dame esto otro, dame esto otro. No, no, mis hermanos, Dios es Bueno, mucho más que eso. Sí, si llegamos a tener la convicción de que le vemos a nuestro Padre como el magnífico, como el gran hacedor de todo, como el que nos está dando la vida, la oportunidad de vivir y agradecerle, Él manejará nuestras circunstancias y nuestra vida, mis hermanos. Sí, entonces no es del hecho de que yo di tanto y de pronto se me hizo el milagro. El milagro viene porque ve tu necesidad del Señor, ve tu corazón y Él es misericordioso, como dijo Anita Belén, es misericordioso para hacer cualquier situación en favor nuestro. Sí, Andresito, dime. y quizá, pastor, también Dios en su palabra también ya nos advierte eso, ¿no?
También, pues, en algún momento leí que dice, vendrán falsos profetas que harán milagros y prodigios en el nombre mío. Entonces, quizás vemos todo eso, ¿no? O sea, y se ocupa justamente en el nombre de Dios en vano. Entonces, donde inclusive muchas veces se juega mucho con la fe de las personas, porque dice, mueve, mueve el brazo, mueve eso. Pues, inclusive hasta por fe terminan moviéndolo, ¿ok? Pero regresan quizás a sus casas y se acabó. Sí, es Entonces, verdad. Y les hago una consulta, les hago una pregunta. Porque muchos hermanos hablan hasta por los codos. Los milagros concebidos por las imágenes de María, ¿son del diablo o serán de Dios? ¿Quién me responde? Sí, No son de Dios. no son de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más me responde? Los hijos son de Dios, pastor, no de María. ¿Ya? No es de Dios, no es de María. ¿Quién más me responde? El milagro, les digo una cosa, el milagro no es del diablo, no es del diablo y no es de María. El milagro es por tu fe, por tu propia fe, pero una fe mal encaminada. No sé si ustedes han leído la famosa ciencia sobre que todo lo alcanzamos, como se dice ¿cómo se llama esto? Tú debes saber, Andresito. ¿cuál? La La ley de la famosa, atracción. exacto, la ley de la atracción, ¿sí? ¿Eh? Que es una ley que viene del hermetismo. Es una secta que tiene tendencia más al, ¿cómo se puede decir? A la brujería, se podría decir, el hermetismo, que habla sobre la ley de la atracción. Y esa ley es verídica, es efectiva. Esa ley se da en el sentido de que si tú deseas en tu corazón con todo tu alma, no Dios, las circunstancias te va a dar, te va a dar eso, te va a dar la ley de la atracción. Ya te doy, Luchito, te va a dar la ley de la atracción, ¿sí? Pero es mal encaminada, como esta fe que se dice a María, o sea, María me hizo el milagro. No, fue tu fe y Dios, como es misericordioso, permite todas las situaciones, sí, pero también te marca y te encamina mal en el sentido de que Dios de que Dios no es tonto tampoco. Sí, Yaquita o Luchito. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Buenísimas, de los ¿Me tiempos. escucha? Sí, ¿Se me escucha? Bueno, referente, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, a nivel de todo, ¿no? A nivel de todas las áreas, sea económica, financiera, sea de salud o lo que sea, yo creo que ahí prevalece realmente que la fe de cada uno. Sí, prevalece la fe de cada uno. Que no vamos a decir tampoco si uno, por ejemplo, está en una necesidad, porque a nosotros nos ha pasado. Que Dios, por ejemplo, nos ha respondido. Y yo creo que no es de ir a una iglesia y aprender de esas cosas, porque yo nunca estuve, por ejemplo, en el caso cuando estábamos en otras iglesias, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Sí, por eso es que también salimos de esas congregaciones. Entonces, pero bueno, referente en cambio a esto de los milagros de María, yo pienso que no, pienso que son del diablo, porque, o sea, claramente yo creo que quien realmente, como dice, nadie viene al Padre sino por el Hijo, pedir las cosas en quién, en el nombre de Jesús. Sí, pero si nosotros, se da el caso, por ejemplo, miren, de la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Quinche, sí, entonces el demonio lo que quiere es que se desenfoque e imitar, ¿no? E imitar nada más, porque es el desenfoque que no quiere, porque claramente, ¿a quién tenemos que pedir? A Jesús, sí, más no a María ni a ningún santo, porque si nos vamos no solamente a María, yo me acuerdo que mi mamacita tenía el glorioso, ¿cómo era cómo se llama el Sagrado Corazón de Jesús, el San Ignacio, no sé qué. Entonces, pero también le hacía favores. Entonces, lo que el demonio quiere es que nosotros nos desviemos realmente del enfoque. ¿A quién realmente le debemos de pedir? Es a Jesús, para que al Padre, ¿sí? Directo al Padre. Eso nada más. por eso les repetía que es una fe mal enfocada.
que al final tiene sus consecuencias en el sentido que vas a ser beneficiado de una bendición, se podría decir, como la ley de la atracción. Sí, pero está mal enfocada y a la final te llevará consecuencias porque te dejará vacío. Eso es lo que me estoy refiriendo. No estoy dando la razón de que María hace los milagros o que el diablo hace los milagros, sino que es tu fe mal enfocada. Y que como dice la palabra de Dios, o sea, si tuvieras un poco de fe, y no solo en Dios, o sea, en lo que tú te refieres, tú puedes ser un ente poderoso, sí, pero nos estamos yendo a lo cabalístico, a la brujería, en el sentido del hermetismo, pero es una fe mal enfocada, que a la final te va a llevar a consecuencias. ¿Qué le pasó a Saúl cuando fue a la medium de Endor? ¿Ya? Le hizo despertar a Samuel, supuestamente, y Samuel dice, ¿para qué me llamas? Te estás condenando tu alma, le dijo Samuel, el espíritu de Samuel, supuestamente, en este relato. ¿Sí? Yo no estoy enfocando de que el milagro de la Virgencita sea magnífico, es relación de tu fe, de tu propia fe, ¿sí? Pero mal enfocada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún reclamo en eso? A ver, Andresito. Sí, Andresito. Amén, pastor. Ahí quiero profundizar un poquito esa parte, porque estoy completamente de acuerdo con usted. Sí es una fe mal enfocada. ¿Por qué? Ya les voy a dar el por qué. Nuestro cerebro está conectado. Aquí nosotros tenemos la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en algo, aquí se crea. Y también eso, cuando se crea, sucede. Y eso es justamente la parte también de que muchas veces yo he visto muchas cosas donde oran con tanta fe y que justamente creen que va a suceder y sucede. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pide y se te concederá. Entonces, justamente es una fe, y yo soy testimonio de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando mi corazón estaba afligido, yo me iba a la iglesia católica, y me acuerdo en la iglesia de Sangolquí, cuando yo era católico, sí, siendo católico, yo ya había leído bastante la palabra de Dios, y llegó un punto en que ya nadie más me iba a enseñar ahí. Yo llegué a un punto de decir ya nadie, porque todas las veces que iba a los mismos cultos eran solamente lo mismo, y no había. Y justamente era esa fe, y esa fe era porque yo me sentaba o estaba hincado al frente no me acuerdo cuál era, creo que era el Santísimo, que es en la iglesia de Sangolquí, ¿sí? Entonces yo me hincaba. ¿Por qué? Porque les veía a las otras personas que por su fe le pedían a la imagen. Y la verdad, sí, es que la fe es parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Es parte de Dios. Entonces, por eso es lo que nosotros también nos conectamos. Y justamente lo que yo les había dicho, que ya hay una nueva ciencia que se llama la neuroteología, en la que se comprueba que en el momento que nosotros oramos en el Señor, ya, pero mal enfocada esa fe, ¿no? A través de una imagen, pero logramos al divino, a nuestro Abba Padre. Entonces, y esto se cumple y se hace, y se manifiesta en el cerebro, ¿ok? Entonces, por eso sí puede haber esos milagros, pero es una fe mal encaminada. Amén, amén, sí, sí. O sea, estamos de acuerdo en ese sentido. ¿Alguna otro reclamo que Yo participe? quiero decir algo. Ya, Luzmilita. En la iglesia, estábamos con mi familia. Antes vino un apóstol a predicar, creo que era aniversario, y habló sobre el dinero, y yo no tenía dinero, no tenía dinero. Entonces el apóstol empezó a hablar diciendo que si tú das tanto, el Señor te va a dar el doble, y así. Entonces, como yo no tenía, y el apóstol le empieza a decir que alce las manos
el que no tiene, alce las manos, que Dios le va a dar, algo así creo que dijo. Yo alcé las manos al apóstol y creo que pasamos al altar, como algunas personas pasamos, y me manda a decir el apóstol al encargado, no sé quién sería, que le traiga el portafolio, y nos da $100 a cada persona que pasamos adelante. Hice yo quise esos 100, en verdad nos dio los $100 el apóstol, pero él dijo que si quieren ofrendar todo, le den todo, o si no quieren dar una parte, le dan la mitad nomás, dijo así. Yo lo di todo, tal vez creyendo de que Dios me iba a darme el doble, pero no sucedió nada. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Esa fe fue tal vez a un comienzo yo creía que Dios me iba a darme, pero después dije, como interés, yo dije, si doy, ya Dios me da los 100 y le doy la ofrenda los $100, me quedé sin nada, y con el tiempo no sucedió nada, pastor, no recibí nada. Entonces, ¿qué habría sido? No sé, mi corazón estaba ahí en el dinero. No sé qué pasó, pastor. Eso pasó conmigo. Posiblemente son artilugios que pasan, mi querida Luz Milita. Como les conté ese testimonio de una amiga que se dirigía a su casa y solo tenía $10 en el bolsillo y faltaba todavía muchos días para cobrar el sueldo. Y ella tenía 2 hijas y el verdugo del esposo les dejó abandonando. Entonces, justo se sube en el bus una señora con un bebé y siente en su corazón esa palabra que dice, dale todo lo que tienes. Entonces ella comenzaba a pensar y se metía la mano en un bolsillo que tenía unos $2 para darle, entonces volvió la voz a repetir, dale todo. Y a veces nos pasa eso, y es una voz legible. Pero ¿cómo voy a dar todo? Si es lo único sustento que tengo, ¿cómo voy a hacer? Se hace uno la pregunta. Entonces, y a la final dijo, dale todo, y le tocó dar, aunque a regañadientes escogió y le dio todo. Iba pensando y a la casa diciendo qué hice y ahora mañana tocará pedir prestado al vecino para el pasaje y todo eso. Y de pronto llegando a la casa les ve a las niñas contentas. Hola mamá, ni sabes, vino mi papi, nos dejó dinero y dejó llenando hasta la refrigeradora. Imagínense, son las cosas que vienen. No se sabe, pero es que Dios también ve nuestro corazón y en ese sentido, o sea, a veces cumple, ve nuestra necesidad, ve nuestra necesidad en ese sentido. Pero la mejor manera de pedirle es con el corazón, y la mejor manera de pedirle es decirle, Señor, tú sabes lo que necesito, hágase siempre tu voluntad. Hágase siempre tu voluntad. Como hablábamos ayer, que a veces nosotros queremos manipular ese sentir, en el sentido de que Dios me va a dar más, Dios quiere esto, no, y Dios quiere lo que yo voy a hacer, no. Él no es mandadero mío, primero, no es mandadero de nadie. Eso debemos de entender. Amén. Amén. ¿Alguna última censura o reclamo? ¿No? Que calle para siempre. Amén. Que calle para siempre. Por favor, Anita, órenos con una oración para despedirnos ya. Por favor. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, de poder, Señor, de poder conocer de tu palabra, amado mío del cielo. Bendecimos esta noche, Señor, bendecimos a cada una de las personas, Señor, que se han dado cita, Señor, a este discipulado, amado mío del cielo, este tiempo de enseñanza, donde, Señor, sin duda tú te estás revelando ante nosotros, amado mío del cielo. En verdad, amado mío, Padre, este es un tiempo que tú nos regalas, en el que tú nos abres los ojos
donde tú quitas muchas vendas, Señor, de nuestros ojos. Permite, Señor, que nosotros realmente conozcamos la verdad y que podamos vivir, Señor, en sabiduría también, amado mío del cielo, a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre bendito del cielo, por la vida del pastor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de sus familias, por la vida de cada uno de sus hijos, amado mío del cielo, que nosotros podamos dejar ese legado, amado Padre. Si bien es cierto, tal vez no están conectados, Señor, pero que tú, Señor, te encargues de que tengamos un tiempo, Señor, donde también nosotros podamos compartir de tu palabra, amado mío del cielo, y que sea un tiempo de edificación también para ellos, Señor. Te clamamos porque nos dé sabiduría y podamos dejar ese legado a nuestros hijos, amado mío del cielo. Te damos las gracias, Padre bendito, por esta noche, por el día de mañana, Señor, porque sabemos, Señor, y confiamos fielmente, Señor, que tú, Señor, tienes propósitos hermosos a favor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por encaminarnos, por revelarte, Señor, ante nosotros. Gracias, Padre bendito del cielo, porque sabemos que cada día, Señor, tú nos edificas, Señor. Así que enséñanos, Señor, a vivir en obediencia, a vivir en sabiduría, amado mío del cielo. Nunca permitas, Padre amado, que el enemigo, Señor, quiera venir a confundirnos. Te damos las gracias, amado mío del cielo. Amén y amén. Amén con todos y amén.